como que no haya como completado su función, pero no sé si sí va por ahí la cosa. A ver, déjame ver. No, más bien, a ver, léeme, por favor, el inciso B. Ah, ok, se lo leo desde el problema. No, nada más el equipo B. Ah, ok. Dice, equipo B, solo consiguieron un tubo chico de EDTA con el cual trabajaron en toda la sesión. Siguieron los pasos como lo indicaba el manual, nunca observaron alguna hebra, pero en la práctica no se observó que hubieran tenido problemas o fallas en la metodología. ¿Qué te imaginas que pudo haber pasado con el EDTA, según lo que tú pensaste? Pues según yo había pensado que como había sido poca cantidad, Ujú. que había evitado la coagulación, pero que no había terminado de prevenir lo de las endonucleasas y que por eso pues se habían roto los enlaces y no se habían visto las hebras. O sea, sí tienes la idea, pero como que te fuiste muy, así de, no, muy molecular, no. Bueno, en realidad es que, sí, ahí está el profe Ale. ¿Sí estás aquí, Ale? Entonces, Y es que al principio no te, ¿sí me escuchan? sí, ya te escucho ya. Allá es que, sí, como dice la maestra, estaba en un curso, pero hubo un momento en el que estaba escuchando a ustedes y al curso, y entonces pues no se puede hacer las cosas a la vez, ¿no? A menos que Y seas mujer. No, no es cierto. y es que quería decir que sí está bien interesante lo que comenta Fernanda. Sí fue Fernanda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque a veces dan una respuesta que para este inciso, es el del tubo de ¿verdad? Sí, Este, mm, pues como que enfocado a otras cosas. Y ya dio un enfoque que creo que nunca había escuchado, pero que tiene lógica. Entonces, sí. eh, esa pregunta va enfocada un poco al tamaño del tubo. Y de hecho, esa pregunta está basada en experiencia. Ese no es una pregunta de libro, ni de lugar que la sacamos en la experiencia de laboratorio durante mucho tiempo, donde notamos eso, ¿no? En el material, si ven por ahí el de esa práctica, se les pedía un tubo del grande, bueno, pues sí, del grande, de DTA, el de Vacutainer, y ven que hay principalmente, bueno, hay varios tamaños, pero normalmente el que en la clínica uno encuentra el de 6, algo así es, y el uno de casi 10. Entonces, esa pregunta va enfocada un poco a que en la práctica nos pasaba que traían llamémosle mediano, porque no sé si han visto los que se llaman microtainer, que son unos chiquititos como de a mililitro o algo así, ¿no? Nunca los usamos nosotros, bueno, no sé si en ABC hagan algo con estos. Em, y están esos tubos chiquitos, ¿no? Digamos que aquí les pedimos normalmente creo que es de 10 por ahí, ¿no? O de 9 por ahí. O sí es ¿Por de qué? 10. Porque ahí estamos partiendo de un volumen de sangre de ese volumen, ¿no? O sea, como de, pues como 8, bueno, también va a variar porque una cosa es que el tubo sea de 10 y otra cosa es que lo llenen, ¿no? O sea, que en el momento de toma de muestra no esté la mitad del tubo, sino esté pues, como lo que están hechos, como llenarse ahí como al 80 a 90%. Pero esa pregunta va enfocada a que si traen el tubo de 6 y no lo ocupan bien, o hay a veces que el vacío no viene completo, no sé. Entonces, al fin y al cabo, lo que obtienen es una menor cantidad de sangre. Lo que comenta Fernanda está interesante porque ella lo planteaba un poco, y si no me corriges, por lo que medio escuché, en la parte de que si la cantidad de EDTA fue suficiente para la propia muestra, ¿no? Si algo así en ese entonces, Fernanda. Sí, profesor. Ajá, entonces le digo, tiene lógica lo que dice, pero si nos ponemos también a suponer, y yo creo que es una suposición válida, que la cantidad de ETA que tienen los tubos son para esa cantidad máxima de sangre, ¿no? O sea, que literal si uno llena el tubo, pues esa cantidad de ETA te va a alcanzar para que no coagule, principalmente, ¿no? Porque obviamente lo que busca ese tubo es que no coagule la sangre. Y normalmente esa cantidad también va a ser suficiente para la otra función que es capturar iones metálicos, ¿no? Para que no funcionen las nucleasas. Pero eso como secundaria, si les preguntas a quien diseñó el container, con EDTA, pues no lo pensaron para eso, ¿no? Lo pensaron para que no coagule. Y secundario en nuestro caso particular es que capture iones divalentes para que no funcionen las nucleasas. Ahí está, ¿no? Entonces, realmente tiene mucha lógica, por eso les quería comentar lo que comenta su compañero.
porque ella lo pensó en ese contexto, como dice la maestra Ángeles, ¿no? Como muy molecular. Nuestro objetivo en esta pregunta era un poco más sencilla, ¿no? Era más sencilla enfocado a la cantidad con la que uno parte de sangre. Porque nuestra técnica de extracción, obviamente, cuando la analizas toda, lo que se hace es que se toma la sangre, se centrifuga y separas leucocitos. Por ahí hay técnicas que ocupan menos sangre. Las técnicas de kits de extracción ocupan 200 microlitros de sangre, unas promedio, muy conozco varias que ocupan esa cantidad. O sea, y esa no separa entre, o sea, no centrifuga. La sangre directa la toma y son 200 microlitros. O sea, 200 microlitros son 0.2 mililitros. Y si ven nuestra técnica, no toma 0.2, o sea, toma como 6 o 8. Bueno, 8 estaría un buen número, ¿no? Porque si tomas el tubo grande de 10 y le extraes casi todo, tienes 8 mililitros. Ajá. Entonces, eh, enfocado, al fin y al cabo, esta pregunta va como a que hay que partir de la cantidad de sangre correcta. Y por ahí el problema del inciso B dice que, que no observan la hebra. En resumen, hemos visto por experiencia igual en esa práctica que cuando parten de volúmenes menores, sí obtienen DNA, obviamente obtienen un poco menos tal vez, pero sí lo obtienen. Una cosa es que veas la hebra, que es lo ideal, y otra cosa es que no la veas, pero no quiere decir que no esté ahí el DNA. Por ahí tengo, a ver si encuentro un meme que dice algo así como de que en biología molecular a veces uno trabaja con un poco de fe, porque uno ve un tubito con, parece un, unas cuantas gotas de agua transparente, lo que tienes ahí en realidad no es eso, es una solución de DNA de 100 nanogramos por microlitro en 50 microlitros. Y es DNA, lo que pasa es que tienes que tener ahí como entre comillas fe, ¿no? Porque está tu molécula, solo que en una cantidad pequeña, pero no tan pequeña si nos vamos a enfocar a lo que estamos hablando de biología molecular, ¿no? Y ya, ya les contesté muy a detalle la respuesta. Ujú. Bueno, hola. Nada más para complementar, pues, los tubos, y más bien reafirmar lo que dice Alejandro, eh, los tubos traen el EDTA adecuado para la cantidad a la que están diseñados. O sea, aquí no puede ser que haya sido como más EDTA o menos EDTA. Si ustedes tienen un tubo grande de 8 mililitros, pues ya trae la cantidad de EDTA para ejercer el efecto anticoagulante en esos 8 mililitros. Los tubos más pequeños de 4 de 5, pues van a traer a lo mejor menos EDTA, pero porque es para menos muestra. Sí, ese aspecto sí es como ya determinado, ¿no? O sea, no quiere decir que la cantidad de EDTA sea un factor en este caso. Uh-huh. Frida, tienes una duda, ¿verdad? También. Sí, profesora. Bueno, igual en los ejercicios, en lo de falso y verdadero, yo tuve una duda, pero a ver, espérame tantito, déjela busco. Ok. Ya, en el inciso C, que dice que la eliminación de proteínas ocurre mediante la precipitación por la mezcla de cloroformo y fenol. Pero bueno, mi duda es que por lo que leí, pues el fenol es el que hace que precipite las proteínas. No exactamente la mezcla, pero ya no supe qué ponerle si falso o verdadero, porque pues al final del día en la mezcla sí está el fenol. No sé si se referían que como tal la mezcla era la que hacía que precipitara o bueno, ahí no sé, me confundí. A ver, ahí tanto el fenol, bueno, el fenol, ¿qué hace con las proteínas? Por lo que yo leí decía que hacía que precipitara y el Uh-huh. cloroformo eliminaba los lípidos. Sí, pero a ver, ¿cómo las precipita o por qué las precipita? Recuerden sus clases de bioquímica. Porque las desnaturalizan. Por su polaridad, ¿no? Por polaridad, las interactúa bajando su constante dieléctrica, o bueno, más bien
estos solventes tienen una constante dieléctrica baja y al poner una proteína en contacto con ellos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que las cargas van a buscar cómo acoplarse y desnaturalizan a la proteína y por tanto precipitan, ¿no? Eso lo hacen los compuestos que tienen constantes dieléctricas bajas. ¿Cuáles son los compuestos que tienen constantes dieléctricas bajas generalmente? ¿Cómo les llamamos a esos compuestos? O a esas soluciones, esas sustancias o solventes. ¿No son los polares? No, esos son los que hacen lo contrario. Entonces serían los que, los no polares, ¿no? La mayoría de los solventes no polares son solventes orgánicos. ¿El cloroformo es un compuesto de tipo orgánico? ¿Es un solvente de tipo orgánico, sí o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Entonces, la mezcla fenol-cloroformo precipita las proteínas, ¿sí o no? Sí. Sí. Obviamente el fenol sería como el que actúa sobre las proteínas principalmente, pero no quiere decir que si yo tuviera una solución con proteínas y le agrego cloroformo, pues no quiere decir que no van a precipitar, sí van a precipitar. Nada más que aquí la función principal del cloroformo es trabajar con las membranas, ¿no? Con los lípidos, sobre todo de membrana. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Frida? Usted solita. Pues entonces en ese caso sería verdadero, ¿no? O sea, la mezcla sí, las que precipiten. Exactamente. Ok, gracias, profesora. De nada. Y Jorge, también tienes una duda, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, mi duda fue en el equipo 6, que indica que el equipo 6 no indicaba alguna anormalidad en la práctica. Sin embargo, al momento de observar la hebra de DNA posterior al isopropanol, se quejaron de no observar nada. El profesor a cargo notó que un integrante del equipo estuvo vortexeando Texteando. algo a máxima potencia poco después de la entrega del isopropanol. Yo lo que, como la pensé, fue que, bueno, y como la respondí, fue que no tenían, bueno, fue que la persona que volvió a usar el Vortex lo ocupó al máximo, a la máxima potencia. Esto, en otro laboratorio me dijeron que llega a generar un calentamiento y yo lo pensé que provoca una desnaturalización del DNA. Entonces, por eso es que no podían observar una hebra tal cual. ¿Voy más o menos o no? Totalmente no. Por ahí va. Algo que es bien importante aquí, chicos, todos, es que vayan asociando los pasos con el fundamento. Cuando llegamos al paso de agregar isopropanol, ¿cómo se encuentra el DNA en ese momento? Si recuerdan, vean toda la metodología, la de fenol o la de perclorato. Cuando ustedes agregan isopropanol, el DNA se encuentra en un medio acuoso. Generalmente viene en una centrifugación donde separamos pastilla y sobrenadante y trabajamos con el sobrenadante, ¿no? Hasta ahí vamos todos. ¿Cómo creen que se encuentra el DNA en ese momento? ¿Disuelto? ¿Cómo? Por ahí. Que está soluble, ¿no? Disuelto, soluble, pero ¿en qué configuración, en qué estructura? ¿Está hecho bolita? ¿Tiene proteínas? A ver, Alejandro, ¿quiere participar el profesor Bueno, Alejandro? decías que antes de agregar el isopropanol, ¿no?
Ujú. Entonces, sí es, bueno, como dijeron, disuelto sí está, ¿no? Yo me iba a ir más atrás. Les iba a Sí. preguntar en qué es soluble el DNA y las que contestaron, pues ya saben, y espero todos los demás, pues que es soluble en agua, ¿no? Ujú. Entonces, lo que ha enfocado la pregunta, creo, de la maestra Nidia, es que, ok, está disuelto, ¿no? Dices que cómo está. No sé si te refieres a, por ejemplo, en el ideal de la extracción, ahí ya casi no tiene proteínas. Sí tiene, pero vamos a dejar en el ideal, no tiene, ¿no? Ujú. Casi no, o muy bajitas. Sabemos por la experiencia y de hecho por cómo son las técnicas, o sea, no es perfecto que le quitas 100% de proteínas, deja por ahí algunas cuantas. Y va a variar en función de cómo trabaja cada quien, ¿no? Entonces, este, lo que lleva la respuesta de la maternidad, pues, eh, como dice ella, hay que enfocarse en qué es lo que está pasando. Por un lado, el hecho de no hacer esta práctica presencial, nos ayuda a reafirmar ciertas cosas. ¿Por qué? Uno puede simplificar la práctica presencial a tomar un tubo y pipetearle cosas y seguir ese procedimiento. Y vamos a lo mismo, de que la técnica sí, pues es sencilla, digamos, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que sepamos qué está pasando en cada etapa del tubito. Entonces ella hablaba de este punto donde tenemos, antes de agregar disopropanol, y sí, el DNA está soluble, como dijeron Evelyn y creo que Diana Laura, o no sé qué más. Y sí está soluble, tiene algunas proteínas, y luego ya a ver qué más querías comentarles, mi estimada Nidia. Sí, o sea, me refería a que está, como bien menciona el profesor Alejandro, desprovisto de sus proteínas, ¿no? Se encuentra, no se encuentra formando una estructura compleja como el cromosoma, sino se encuentra libre y desprovisto de proteínas, ¿ok? A eso me refería. Su compañero dice que les han dicho que el vórtex genera, pues al generar movimiento, agitación intensa, pues genera calor, ¿ok? Sí. Pero nuestro DNA es sensible al calor. ¿O creen que ese calor generado sea suficiente para hacerle algo? Es pregunta para todos, No, ¿eh? Ahí ya no iba a ver, se mezcló Alejandro con Carlos. Carlos. Hay que gente que se mete. ¿Qué ibas a decir, Carlos? no, que se necesitaría una temperatura más alta. No, no sé cuánto genera el vórtex esas revoluciones, pero yo creo que se necesitaría una temperatura más alta para Ujú, provocarle algo. exacto. Y por otro lado, ¿a qué a qué más, o bueno, qué puede afectar nuestro DNA? Recuerden las propiedades del DNA y recuerden que es muy estable, pero que es sensible a qué. Ah, bueno, ya. ¿Qué pasa si lo agito fuertemente? ¿Creen que se rompa? Sí, Sí. entonces el problema va dirigido al agitamiento, no al calor. Al movimiento mecánico brusco ocasiona que se degrade. Ojo, degradar no es lo mismo que desnaturalizar, en el caso del DNA. Desnaturalizar el DNA es romper puentes de hidrógeno y separar las dos hebras. Degradar es lo mismo que hidrolizar, es decir, romper enlaces covalentes. Cuando yo degrado el DNA, lo que estoy rompiendo son enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿qué va a pasar si este miembro del equipo agitó fuertemente el DNA ya que estaba desnudo, digámoslo así? ¿Qué es lo que va a pasar? Pueden obtener una hebra o van a ver algo
si logró degradar el DNA. Ya no No. verían algo. No, a ver, Hanna, ¿qué iba a decir? Igual que mis compañeros que no, o sea, por lo menos nuestro ojo no va a poder percibir que está ahí, ¿no? Exacto, ok. Entonces, ¿qué hace la agitación mecánica? Degradar el DNA. En la próxima práctica, ustedes van a ver cómo se ve un DNA degradado. Degradarlo es que lo rompo en pedacitos, lo rompo en cachitos, y así no nos sirve. Lo que queremos es obtener DNA completo, todo unido, todo junto. Bueno, no todo junto en el caso de los cromosomas, ¿verdad? Sino cada cromosoma intacto, su secuencia intacta. Si yo lo agito, se parte, se rompe en cachitos como si lo atacaran las nucleasas. ¿Ok? Por eso ahí dice que pues no ven nada, ellos hicieron todo bien, pero al final pues el profesor se percata que uno de los alumnos se puso a agitar el tubo en el vórtex a todo lo que da. Entonces, ¿qué provocó? Que el DNA se degradara y por eso no ven la hebra. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, ¿qué más? ¿O quién más tiene dudas? No se amontonen. Van a sacar 10. Si no tienen dudas, les preguntamos nosotros, ¿eh? Acuérdense que es una participación. ¿No? ¿Nadie? Yo tengo otra duda. A ver. En la actividad de las secuencias de aminoácidos, Ujú. ¿qué se refiere la secuencia de alto? ¿Qué indica esta secuencia? Como la secuencia de alto. El codón de paro. Ok, sí. Bueno, como estas secuencias son, primero transcritas y luego traducidas, sabemos que cada 3 bases, la combinación de esas 3 bases significa un aminoácido, ¿no? Que es lo que llamamos el código genético. Cuando hay cuando en el código se presentan esas secuencias que en el mapa dicen alto, que en el mapa del código dicen alto, son secuencias que indican el fin de la traducción, es decir, que ya se terminó de sintetizar la proteína y es el final de la traducción. Esas secuencias no codifican para ningún aminoácido. Entonces eso es una señal para el ribosoma y toda la maquinaria de traducción, para que pare la traducción y se termine la síntesis de esa proteína. Eso significa las secuencias que tienen ahí el alto. Que tiene mucha lógica tu pregunta porque realmente ese tema lo vamos a ver como dentro de un mes o más, algo, bueno, como un mes. Sí. Entonces, sí es como dijo la maestra, entonces vamos a ver después más a detalle qué significa que no hay un RNA de transferencia para ese codón, bueno, para otros 3, pero para ese, por eso se llama de paro, ¿no? Como dice, ahí termina. Dejémosla ahí para no entrar en detalle y que no se confunda con lo que se va a ver después, pero eso Exacto. significa el alto o el paro. Sí, que se termina la traducción. Ujú.
Carlos. Y yo tenía una duda del equipo D. Menciona que agregaron isopropanol a la pastilla, pero se supone que el isopropanol se añade a la fase acuosa, ¿no? Para que precipite el DNA. Ajá. Entonces, ¿pero se refiere a la pastilla que obtuvimos cuando centrifugamos la sangre? ¿O, Si o a revisas todo bien el procedimiento completo, Ajá. obtienes varias pastillas o varias pellets, ¿no? Como quieran llamarles. Sí, pero de Ahí todos habla modos del está mal, último. ¿no? Porque no se agrega a la pastilla. Bueno, creo. Ajá. Ajá, de hecho, eso es. A eso busca Sí, ese tu inciso. razonamiento es correcto, nada más que hay que ver a qué pastilla se refieren. ¿no? Sí, porque Ajá. sí había dos, pero pues no. De todos modos está Pues, mal, ¿no? de hecho, hay varias, hay como 3 que salen de la extracción, donde a la sangre la centrifugas, después de que centrifugas la sangre por primera vez, tomas los leucocitos. Y luego le pones solución de lisis. Y si ves esa parte se repite 3 veces, entonces técnicamente ya obtienes 3 pastillas. Ujú. Y Ok, ok. después hay una etapa siguiente donde obtienes otra. Aquí estamos hablando de la última en realidad, porque en esa última tú, tú quieres, como dices, lo que está en el sobrante, no lo que está en el pellet, en la pastilla. Porque tu DNA está soluble en agua, entonces tú quieres el sobrante. Y lo que representa este inciso es de que al no poner atención, pues pusieron donde no era. Ok. Entonces era la última pastilla. Vale. Ujú. Sí, de hecho perdieron su DNA, ¿no? Porque desechan el sobrenadante y se quedan con la pastilla. Sí, no tuvieron nada. Ujú. Basado en evidencia, basado en hechos reales. Éxito real. Sí. Evelyn, Evelyn. Sí, de hecho mi duda es parecida, pero es que el equipo A dice que su pastilla siempre fue completamente roja después de obtener el búrtico y dice que el color rojo persistió durante toda la práctica. En esta parte no sé si lo que hicieron mal fue que no se pasaron la capa leucocitaria o que no agregaron el buffer de lisis para los eritrocitos o en qué se equivocaron ahí. pues de hecho pudo ser eso. O sea, pueden ser varias cosas. Una son esas que dijiste. Una que a veces podía pasar, pero en la experiencia no ha pasado. Así no me recuerdan alguna de las dos maestras. Es que si el buffer no estuviera correctamente elaborado, podría no funcionar. Bueno, Pero eso haría que a todos les apareciera eso, ¿no? Entonces tú descartas que el buffer está incorrecto cuando solo es a uno, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como dices, ya podría ser más alguna de las posibilidades de causas, ¿no? Em, Puede ser que al momento de tomar leucocitos se llevan demasiados eritrocitos. Digo, al fin y al cabo, el objetivo del buffer es lisarlo, pero ¿qué tal que ellos se llevan demasiados? Y que cuando hacen esas transferencias de repetir los lavados, tal vez no los hacen tan bien, digamos, y que entonces cada vez que hacen un lavado están dejando demasiados eritrocitos, podría ser, ¿no? ¿Cuál fue la segunda razón que dijiste? Fue que no hayan agregado el buffer de lisis. Ah, pues sí, entonces ya sería más un error metodológico, ¿no? De literal no pusiste lo que debías. Y obviamente, si no era el buffer adecuado, por ejemplo, pues no va a alisar. Sí podría ser, ¿no? Una muy hipotética razón, una explicación. Ah, ok, entonces para la respuesta puedo poner ambas como Pues posibles opciones. técnicamente, creo que ahora sí, ¿quién decía? Alguien estaba hablando también. Bueno, pues creo que ya olvidé lo que iba a decir. Ah, sí, Hanna. Y yo tengo otra duda chiquita. En lo de verdadero o falso, hay una pregunta que dice, la cantidad de DNA obtenida en una extracción varía del tipo de tejido. Entonces, en teoría, si es el mismo organismo, todas las células tienen la misma cantidad de ADN, ¿no? Pero, por ejemplo,
a lo mejor es un poco más difícil extraer el DNA de los huesos que de un tejido blando como el hígado, ¿no? Entonces, al final, en la extracción, podrían haber rendimientos diferentes, ¿no? Entonces, o sea, mi pregunta es, o sea, ¿quieren que ponga como verdadero porque todas las células poseen la misma cantidad de DNA en un mismo organismo? ¿O considerando como los rendimientos o cantidades de DNA que salen dependiendo del tejido? Mira, tiene lógica lo que dices y yo me iría también a otra perspectiva. Y la pregunta sería, ¿todos los tejidos tienen la misma cantidad de células? ¿No? Ajá. Entonces, si yo tomo un cacho de hueso, como le partiste, así, imagínate que, de hecho muchos casos de extracción van a tener una cosa similar. Si yo tomo un cubito de medio centímetro cúbico de hueso y tomo otro cubito de medio centímetro cubo de hígado y hago la misma extracción, ¿de cuál voy a tener más DNA? En el de hígado. Ajá. Tiene más células, ¿no? ¿Se acuerdan que el hueso mucho es matriz? Una matriz, esa fue la palabra, de que está endurecida, pues, por formando el propio hueso, ¿no? Y se acuerdan que un hueso tiene muchos huequitos. Y mucho es matriz extracelular, en realidad, ¿no? O sea, muchos son fibroblastos y osteoblastos. Entonces, a lo mejor de ahí me fui un ejemplo muy exagerado, ser diferente, pero al fin y al cabo es una forma en la que un tejido va a variar la cantidad de DNA que puedes extraer, ¿no? Del mismo. Y un hígado, pues la mayoría son hepatocitos, ¿no? Digo, por ahí hay células endoteliales, etcétera, pero va a tener más células, por lo tanto va a tener más DNA, ¿no? Dice Ok, en el grupo de lunes, otro ejemplo dice, ¿qué tal que yo tomo cabello y sangre? ¿De dónde obtendré más DNA? de la sangre. Ujú. Y si yo tomo vamos a irme al mismo ejemplo, este, ¿cómo que les dije? Medio centímetro cúbico de hígado o medio centímetro cúbico, 500 mililitros de sangre. ¿De dónde obtengo más? ¿Del hígado? Ujú. Porque se acuerdan que de la sangre ese medio centímetro cúbico, el DNA que voy a obtener solo está en Los en los leucocitos. leucocitos. La gran mayoría de la sangre, ¿se acuerdan? Es agua, luego la parte son eritritos y luego un poquitito son eritritos, son leucos. Entonces, nada que ver la cantidad de células con DNA, es decir, leucocitos en esa cantidad de sangre, en este hipotético medio centímetro cúbico, al medio centímetro cúbico de todos los hepatocitos y alguna que otra célula, porque al fin y al cabo se acuerdan que un tejido no está hecho solo del propio tejido que caracteriza al tejido, pues, sino que tiene leucocito, no, perdón, endotelio, etcétera, ¿no? Es más, también tiene por ahí células de la sangre, ¿no? Porque obviamente todo tejido va a estar irrigado, pero en proporción va a ser muchísimo menos. Entonces, más bien se va enfocado a eso, aunque lo primero que dijiste sí es lógico, ¿no? Hipotéticamente, técnicamente casi todas las células tienen DNA, ¿no? Y hay casi el mismo DNA, ¿no? Este, pensando que no está en división, pensando que etcétera, ¿no? Entonces, más Ok. bien vamos a enfocarnos a eso. Aunque también te digo, tiene lógica lo otro que dices de, de como basado en la técnica de extracción, ¿no? Ok. Pero si nos vamos, te digo, ese ejemplo de literal, los kits dicen así, ¿no? Haz de cuenta, los kits dicen luego, este kit sirve para extraer DNA D y te muestra ahí una listilla de tejidos, ¿no? Te pone ahí, hay veces que unos te dicen, en el caso del tejido tal, tome y te muestra un ejemplo del tamaño de cubito que tienes que tomar, que de hecho es menos de un centímetro cúbico, perdón, de medio centímetro cúbico. Y dicen, en el caso de tal, tal y tal, tome tantos mililitros de sangre. En el caso de tal y tal, tome otra cosa. Entonces, más bien va enfocado un poco a eso. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, como dijo la maestra Nidia, entonces ahora nosotros hacemos preguntas.
Pues sí. Ah, mira, una pregunta que no hicieron aquí, pero hicieron en otro grupo. Y vamos a aplicar la de, Hanna, dime el número del 1 al 30. 16. 16. Gutiérrez Fernández Frida Itzel. Pero ella sí preguntó algo, ¿no? ¿No? Sí, creo que Sí, sí. pregunté, profe. Sí. Sale Frida, ¿no? Porque ella sí participó. Bueno, Otra cosa. entonces, 7. Castillo Manríquez, Ivonne Elizabeth. Sí, ella sí, nada. Sí, profesor. Dime, recuérdanos, ¿para qué funciona el SDS? SDS, donde es el sulfato de sodio, ¿eh? No el S del S de la D. El S del S que está en aquel, no. Ajá, el El, SDS. el que es al 10%. Ah, sí, ¿eh? ¿Para qué funciona aquí? ¿Para qué lo usamos aquí? Este nos va a ayudar a eliminar las histonas y contaminantes que tiene la muestra. Mm, ¿Qué es el SDS? Un detergente. Ajá, muy bien, es un detergente, ¿no? Donde dice el sulfato de sodio, como muchos detergentes, tiene una parte no polar, una cadena hidrocarbonada larga y una parte polar, que aquí está, en este caso un sulfato. ¿Y entonces qué hacen los detergentes químicamente hablando? Despolariza las proteínas. Despolariza. Ajá, esa es una. La otra es que, bueno, despolarizan proteínas y la otra es también que ayudan a disolver lípidos, ¿no? desestabilizan los Las componentes. membranas de los lípidos, ¿no? Por ejemplo, por su característica anfipática, anfibólica y las demás palabras que haya para definir a estas que son de esas características, de tener parte polar y no polar, ¿no? Y alguien alzó la mano, pero supongo que iban a decir esa respuesta, ¿verdad? ¿Pero quién fue a ver? Es que ya la bajaron. No. Es que aquí estoy anotando a ver. Bueno, pero muy bien. ¿Quién era? Iván, por ahí iba. Así es. Ujú. Sí, Ahora, Iván, recuerden dime, que, perdón Alejandro. Recuerden que hay que ubicar al reactivo en el paso adecuado. ujú, En este caso el SDS lo estamos agregando después de que eliminamos ya los eritrocitos y entonces lo estamos agregando para ayudar a romper los leucocitos, ¿ok? Para que se libere el contenido celular. O sea, estamos utilizándolo como un homogenizador químico. Entonces, sí, obviamente el efecto lo tienen las proteínas, pero en este caso, de acuerdo al orden de la metodología, nos está ayudando más a romper membrana que a eliminar proteínas. Ujú. Iván, dime el número del 1 al 30. Este, Bueno, es lo que iba a decir Belín. sí. Ah, sí, es que tenía una pregunta respecto a eso, porque bueno, en los ejercicios también se menciona que uno de ellos olvidó agregar el perclorato. Entonces, el SDS en ese caso sí estaría como que ayudando a precipitar a las proteínas, ya que no se agregó el SDS, pero el equipo dice que aún así alcanzó a obtener el ADN. Mm, no, mira, fíjate. Si checan la metodología, el perclorato va después de que ya agregamos el SDS. A lo mejor sí está todo junto y puede ayudar un poco a eliminar proteínas, pero la pregunta va más enfocada a que se continuó el trabajo sin agregar el perclorato. De todas maneras ven la muestra, pero entonces la función del perclorato, se omitió la función del perclorato. ¿Qué hace el perclorato? Ayuda a proteínas. Y entonces, quiere decir que obtienen las proteínas, pero las proteínas ahora. Quiere decir que obtienen el ADN, pero ¿cómo lo obtienen? Contaminado. Exacto.
Y ahí están comprobando, por ejemplo, que en este caso la concentración de CDS no es suficiente para eliminar proteínas, que no es su función principal. Ah, ok, gracias. Ujú. Listo. Ahora sí que el número era. Espérame. ¿Está Castañeda Flores Sofía? No contesta. Creo que no. No está. Cervantes Pérez de León Dice, Lisset. Flores Sofía, no está, Ajá. ¿verdad? No, creo que no está. Cervantes Pérez de León Lisset. Tampoco creo. Bueno, ya Daniel Luna, para Miriam Fabiola. ponerles aquí, Tampoco, ¿verdad? tampoco. A No. ver, Y Santillán Maldonado, Nadia Yerin. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, ya. Es que está pasando lista, pero quería confirmar. Y ese rato había alguien más, porque éramos 30 y ahora ya somos 29. Pero era alguien de los que yo creo que ya había visto, porque Sí, ya no creo falta más. que alguien se salió. uno, Sí, dos, sí oí, tres. pero en el momento en que pasé lista, digamos, sí estaba. No, pero ya está bien porque si somos 30, No, deberíamos ser 33 con nosotros. ajá, por eso. Y ya Y están los ahorita hay tres que faltan. 29, pues ya están los Ajá. tres que faltaban, ¿no? Sofía, Lisette y Fabiola. Ujú, Está bien, ya. ok. ¿Quién fue la última que nos dijo algo? Ah, está Iván. Iván, dime el número del 1 al 30. El 25. Pérez, pues queda Mónica Lisette. Ella también ya había dicho algo, ¿no? ¿O no? No. Aquí Bueno, estoy. Ah, muy bien. Tú no has participado, ¿verdad? no. No. Pues lo harás ahora. Ah, dime. Hay una muy fácil, igual de función de reactivos. ¿Cuál es la función del isopropanol que se agregas en casi la última parte de la extracción? Sí, bueno, nos ayuda a precipitar el DNA en el que se Exactamente. encuentra en el sobrenadante, cambiando a la constante dieléctrica. Ay, muy bien, perfectamente. Dime el número tú del 1 al 30, que no sea 7, 25 o... Ya no me acuerdo qué otro 20. El 18, 18. Jimena Martínez Areli Lisette. Presente, profe. Dime, Lisette. Ya la vi. Ok. Entonces, Pero es que tengo mi lista, pero dije, ¿qué pregunta será buena para hacerle a Lisette? Bueno, más como de perspectiva. ¿Qué implica aquí tener una buena muestra? ¿O qué implica en general, crees, tener una buena muestra para extraer DNA? ¿Qué características tendrá esta muestra? No es tan metodológico, es más como de reflexionarle a la técnica. ¿Qué muestra estamos utilizando en estas prácticas? Estamos utilizando la sangre, Ajá. entonces considero que obtener una buena muestra es primeramente hacer una correcta venopunción. Ujú. Al ¿Qué momento conlleva una de, correcta venopunción? O sea, no que me digas qué es, sino por qué es importante tener una correcta venopunción. porque si no hacemos, en dado caso de, no sé, a lo mejor de que ponchamos una vena, o no la depositamos correctamente en el tubo, podría provocar la hemólisis desde antes. Mm, sí, no. Lo pondremos tal vez de una manera muy simple. Aquí que la muestra se hemolice no me importa mucho en realidad, porque de hecho si ven el procedimiento, lo que voy a hacer es luego hemolizarlo a fuerzas, ¿no? Voy a ponerle un buffer de lisis de eritrocitos, ¿no? Entonces, Bueno, sí, sí. en el contexto clínico, muchas veces sí, obviamente no quiero que se hemolice la muestra, ¿no? Por el tipo de interferencia que puede haber en un análisis posterior. Aquí no tanto porque lo que importa es el DNA de las células de los leucocitos, no me importa el conservar los eritrocitos. Más bien, si nos regresamos a lo que hemos dicho antes del propio ejercicio, por ejemplo,
parte también, a lo mejor es porque lo estamos obviando, es que obtener una buena muestra y relacionado a lo que dices de una buena función, pues es, por ejemplo, desde una buena cantidad de muestra, ¿no? Ajá, sí, la candidata. Ándale, por ejemplo, ¿no? Entonces, también a lo mejor lo que pasa es que por el tipo de muestra que estamos trabajando, que es sangre obtenida con un sistema de container, estamos también obviando ciertas cosas que la misma técnica nos da, que es, pues, los tubos vienen estériles, los tubos vienen con una cantidad ya de DTA. Y Hanna, Sí, yo quería aportar que también depende de la finalidad de extraer el ADN, ¿no? Porque en muchos libros, y creo que incluso en la plataforma que nos pusieron, mencionaban que la extracción de DNA normalmente es un paso para poder hacer otros procedimientos, ¿no? Entonces, una adecuada muestra de ADN puede ser aquella que cumpla con las características que requiere el siguiente paso, como en una PCR, por ejemplo. O sea, hay algunos métodos de extracción que no son como afines a el uso de PCRs por el tipo de pureza que se necesitan y cosas así, ¿no? Creo. sí, digo, eso ya pensas, ya vamos yéndonos al resultado de la toma de muestra y del procesamiento de la extracción. Vamos a irnos tal vez si quieren algo más general. En cuanto a la toma de la muestra, aquí estamos como muy clínicos y tu DNA de sangre, está súper fácil, ¿no? ¿Dónde creen que pueda hacer? Y vamos a algo muy general, ¿eh? Y como dijo Hanna, no es lo mismo para qué quieres el DNA. Por lo tanto, tampoco es lo mismo de dónde partes de muestra. Si no fuera en un contexto clínico de análisis de sangre, una biopsia, ¿de dónde creen que puedas tomar DNA y para qué? Bueno, más bien, ¿de dónde creen que pueda tomar una muestra biológica para extraerle DNA y para qué? Quitando todas las que sean para diagnóstico. ¿De dónde creen? ¿De la saliva? ¿Se puede? ¿Para qué lo harías? O sea, quiero pensar que ahí más bien serían, por ejemplo, si hay tomas de muestra de saliva, lo que buscas ahí son células de epitelio de la boca, pues, de la cavidad bucal, pero muchas veces sí son para diagnóstico, ¿no? O sea, lo que quieres ver si hay algo ahí, ¿no? Si no fuera, por eso les digo, vámonos a otra cosa. Si no fuera una muestra biológica humana, tomada del propio cuerpo o directamente del cuerpo, que es para algún tipo de diagnóstico, ¿para qué otra cosa tomarían DNA y para qué tipo de estudio? Para un estudio forense, Ah, no, ese sería buen ejemplo, ¿no? Sí es muestra biológica, pero no es directo del cuerpo. Bueno, sí podría ser, pero podría no ser, ¿no? Podría ser sangre del, pues, que está ahí en algún lugar, podría ser algún otro fluido corporal, pero que está en otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería como que tal vez. ¿Mande? Criterio de, por ejemplo, en algunos casos, me imaginé si es ahí, pues, las víctimas traen este epitelio de los agresores en las uñas, ¿no? Ándale, ¿no? Cuando No. buscan, con el típico de buscan heridas defensivas y siempre buscan lo que hay dentro de las uñas, porque si arañaste a alguien en tu intención de protegerte, pues hay muestras de DNA ahí, ¿no? Y entonces, si ven, esa es una. Imagínense cómo sería la toma de muestra. Les digo, la nuestra es sencilla en ese sentido, porque es un sistema, te digo, ya estéril, ya no sé qué, ¿no? A nosotros no nos toca tomar muestras de biopsia. Literal, cuando es una biopsia, pues lo hace un médico, literal corta un pedacillo y te lo da, ¿no? Pero también ahí vamos a la buena toma de muestra, ¿no? Nuestra toma de muestra, les digo, es simple, es simplificada. Pero si nos vamos a lo que dijo, ahí se me fue el nombre, Mendoza, ¿dónde? Bueno, quería decir por su nombre, no por su. Estefanía, Michelle. Sí, es cierto, ¿no? O sea, es diferente la toma de muestra de una escena del crimen, por así verlo, a otro lado. Bueno, y ahora otra vez, ¿de dónde más creen que puedan obtener una muestra de DNA? Y ahora me voy a ir a otro ejemplo, que no sea muestra de humano. ¿Y para qué?
de alguna planta Ándale. ¿Y para qué podría ser? para la clonación o Ah, eso mejoramiento de plantas. sí, suena muy buena. Pues, de hecho, y sí se hace, ¿no? Pues tomar muestras de DNA de plantas, por ejemplo, digo, nuestro curso está enfocado más a lo que se ve en la carrera, ¿no? Que es, pues, pero no lo simplificamos, ¿no? Hay por ahí compañeros y ex compañeros egresados que trabajan en esta parte. Entonces no es lo mismo extraer DNA de plantas que extraer DNA de células de animal humano, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a cómo está estructurada una planta, tiene pared celular, entonces ya te plantea una diferencia, ¿no? Los hongos también, si partimos también de DNA de bacterias, que de hecho sí se hace para el diagnóstico humano, pero si ves, ahí no quieres al DNA del humano, quieres el de la bacteria o el del virus o el de lo que sea. Pues es diferente. Sí. Ajá, entonces es diferente. Si nos damos a ese contexto de qué implica tener una buena toma de muestras, ¿no? Y ya, hablé demasiado. ¿Quién fue? Fíjate. ¿Lisette? No. Areli. Ajá. Areli, dime el número del 1 al 30, el último ya. El 20. Ah, bueno, sí era Lisette, pe. Ujú, sí, esa es la última que había participado. Es que sí le echamos la culpa a ella. Martínez Denise Aide. Sí, profe. Ay, ya, es que como me tardo en buscar los nombrecitos en las caritas, como nunca los conocía todos así. Pues no sé, ni idea, le pregunta a Denise. Sí, de lo que se te ocurre. Bueno, Lo de que la se práctica. me ocurra. Pero si se te ocurre, De oye, vida en ¿tienes Marte. perro? No, no es cierto. A ver. ¿Cuál es la función del cloruro de sodio en la extracción? Específicamente la extracción de perclorato. Es la que forma la capa iónica sobre el DNA. Ujú. Para protegerla, ¿no? Para protegerlo. Ok. Me parece que sí, en esa técnica hay, creo que 2 o 3 concentraciones diferentes de cloruro de sodio. ¿Cuál es la que funcionaría como este protector? Hay una de, ¿qué? Hay una de 5 5 milimolar o no, 5 milimolar y una de mucho. y una de 5 molar. ¿Cuál de las dos crees que es la que funciona como protector? La de 5 molar. Ujú, muy bien, sí. ¿Y la otra qué haría? A ver, los demás, otra participación, ya que su compañera contestó bien. Alguien que no haya participado. Evelyn ya y Mónica, no me acuerdo si ya. No sé, déjame ver. Voy a ver. ¿Tú ya, Mónica? No me acuerdo. También, sí, también, Sí, ¿no? Mónica. Sí, ya. Alguien de los que no haya participado, sí, porque también Flores ya participó. Así de, gracias a los demás, pero es que para que los demás participen. Sí, claro. Si no mal recuerdo, es para un choque osmótico de lisis de leucocitos. Ujú. ¿Qué va a hacer? Pues va a crear un medio que. ¿De qué tipo? Creo que no te escuchaste toda. O por lo menos yo no. ¿No escuchó? La última parte creo que no. Ah, que este choque hipotónico se va a crear porque la concentración de cloruro de sodio va a crear un medio que isotónico, hipertónico, hipotónico. Fotónico. Hipotónico, ¿ok? Entonces, ¿qué va a provocar? Que en su afán de emparejar las fuerzas iónicas, el agua va a entrar, o el medio aquoso va a entrar a la célula, y va a ser tanta la entrada que pues,
facilita la ruptura de estas células, ¿no? Muy bien. Entonces, fue Esmeralda. ¿Y quién más? Yo dije hipotónico. No sé si cuente como participación. Isaí. Ok. ¿Qué hacemos? Pues entonces, última pregunta para ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Está bien? ¿Claro? Y Yari. ¿Sí, Nadia? Yo tengo una duda sobre el laboratorio virtual, en donde mencionan que se ocupa, bueno, se debe agregar una cucharada de sal, pero ahí sí no entendí como qué función tiene la sal para la extracción del DNA. Si tiene que ver con las cargas o no sé. ¿Te refieres al del laboratorio virtual donde viene como la simulación en Flash? Sí, donde dice algo de las semillas, no me acuerdo cómo se llaman, los guisantes. Ajá. Es similar a la función que tendrían aquí las sales, porque si ves, en ese momento, en ese ejemplo está como una cucharada, o sea, no te dicen, te va a dar una solución tal, ¿no? Sino en realidad es una solución con una alta cantidad de sal, y no me acuerdo si en ese en particular es como para precipitar proteínas, porque sí está muy, o sea, sí ¿Está está muy concentrado concentrado? y no No te da, creo. ¿mande? ¿Está muy concentrado? No creo. ¿Una cucharada de sal? Pues, depende del volumen, y el volumen que utilizan en ese ejemplo no es grande. Pero de todas maneras, que la sal no es como muy para salting out. Pero de que se puede usar. Pues sí. Te digo, No, creo que ese es, a lo mejor sería más igual para proteger la hebra, ¿no? No sé. Entonces, ¿quién más? Yari ya participó. Entonces hacemos la última pregunta. A ver. Ujú. Déjenme pensar. Mm, a ver, ¿cómo se manejan los residuos de las técnicas? Si hicieron su diagrama. ¿Cómo vamos a manejar los residuos? Es más, ¿por qué es importante manejar esos residuos? Es importante porque estaremos utilizando sangre. Ujú. esa es una en el contexto de residuos biológico-infecciosos. Biológico infecciosos. Y en otro, Nancy. Que en la extracción con fenol y cloroformo, pues estás utilizando fenol y cloroformo y esos no pueden desecharse así a la tarja, ¿no? Ujú. De hecho, tampoco es que, si ven en general en nuestras prácticas no generamos los litros y litros de reactivos, ¿no? O sea, de residuos. Lo que se hace normalmente es que se reúne en un contenedor y posteriormente hay una parte de personal de la propia FES que se encarga de ese tratamiento de residuos, ¿no? Porque ya ustedes se encontrarán a futuro con usted trabajando en X o Y lugar.
que el manejo de residuos y tratamiento de residuos en las industrias químicas no es barato. Está normado, ¿no? Hay unas oficiales mexicanas para ellos. Y entonces no es como dices, tirarlo a la tarja y ya, ¿no? Pero algunos se pueden tratar de manera interna. Ustedes bien saben, desde sus clases de orgánica, porque eso sí lo tuvieron en presencial, creo. Y espero. Que destilar cloroformo, pues sí se puede, ¿no? O sea, literal puedes tener una solución de muchas cosas y depende de tu punto de ebullición puedes separar cosas, ¿no? Entonces el cloroformo se puede extraer de una manera, el fenol igual, y ya te puedes quedar con otros que sí, tal vez muy diluidos, porque al fin y al cabo pueden ser sales, pueden ir la tarja, etcétera, ¿no? Entonces, sí, más bien va enfocado, por ejemplo, a esto, ¿no? Por eso es importante y les digo que no solo es importante para ahorita su práctica y cumplir y lo que sea, ¿no? Sino que una buena parte de ustedes se va a encontrar con eso, porque trabajando en laboratorio y lo que sea, van a encontrar que están normados, ¿no? No puedes simplemente botar las cosas y ya. Exacto. Entonces, además, pues el fenol es muy tóxico, ¿no? Entonces, esos residuos pues deben de tratarse con cuidado. ¿Cómo se van a tratar? A ver, díganme. Bueno, no cómo se van a tratar. Primero díganme cómo se van a recolectar y luego cómo se trata. ¿Tienen el manual, A ver, dígame. ¿No era lo que había mencionado el profesor, que todos se recolectan, bueno, que como no generamos muchos residuos, que debemos recolectarlos por grupo y un laboratorista los trata, o si no, bueno, si tuviéramos el material lo podríamos tratar con la destilación? Pues sí, no. Porque yo estoy hablando más que nada de todos los residuos en general. ¿Vamos a juntar todos los residuos y a dejarlos así que se traten? ¿Todos juntos? No. Bueno, supongo que los que no tienen cloroformo ni fenol podemos medirles el pH y neutralizarlos. ¿Cuáles serían, Nancy? Los de la extracción con hipoclorito. Con perclorato. Perclorato, perdón. Serían todos los sobrenadantes que se desechan de perclorato. Se checa su pH, se diluyen. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con los eritrocitos? ¿Cómo los vamos a desechar? A ver, alguien aparte de Nancy. Los residuos de sangre se colocan en un recipiente hermético para después tratarlos y ya una vez tratados se pueden desechar en basura común porque ya no van, digamos, infecciosos, ya van con un tratamiento. Diana, Laura. Diana, justo. ¿Cómo se tratan? A ver. El tratamiento es muy fácil. Pues también bueno, es que yo pensaba que hablaba de la sangre que se usó para extraer la que quedó del tubo, pero no sé si sería el mismo caso para los eritrocitos, porque ya están pues tratados con reactivos, ¿no? Pero en otro caso sería como inactivar con hipoclorito o hacer alguna dilución y ya eso lo que quede pues ya se puede echar en la tarja. Exactamente. Eso es lo que se hace. Entonces tenemos un residuo biológico infeccioso, tenemos un residuo tóxico y tenemos por ahí un punzocortante. ¿Cuál es? Que también puede ser biológico infeccioso, ¿eh? Bueno, no se trata como biológico infeccioso. Las agujas. Las Y esas quedo con agujas. ellas, las tiro al basura y ya, ok. Esas se desechan en el contenedor de punzocortantes, ¿no? Exactamente, digo, a lo mejor aquí lo importante que bueno que lo comentó la maestra Nidia, obviamos muchas cosas, pero obviamente sí, ¿no? O sea, de hecho ahí tenemos en el laboratorio un contenedor donde punzocortantes y solo tiene eso, ¿no? O sea, solo tiene agujas, porque todos los demás, pues van a ir ¿tienen qué? No sé si en ABC, yo creo que sí, en alguno de los ABC,
ya vieron, o no sé si por alguien se acuerda, cómo se considera cuando la sangre, cómo tiene que estar la sangre para considerarse como un residuo, como un RPBI. Si yo tengo una torunda con algodón, ¿la puedo tirar en la basura normal o tengo que tirarla en la bolsa roja? Pues Tiene depende que de estar qué tan fresca, ¿no? saturada, ¿no? Ay, perdón, otra vez que Diana y Hannah hablaron al mismo tiempo. Ahora, yo dije que tenía que estar fresca la sangre. Ajá. ¿Y Diana qué dijiste? Pues igual, bueno, que estuviera saturada de sangre. Ajá. Digo, eso es interesante porque luego nos preguntan de que ya ves cuando sacan sangre te dan ahí un algodoncito o algo para que pues, no, esa gotita que sigue saliendo se quede ahí. Entonces hay unos que nos ponemos a pensar a veces al principio, no, pues es que es un residuo con sangre. No, tiene que estar saturada de sangre, casi chorrear de sangre como para que se considere un residuo que va a ese, ¿no? Si no, pues simplemente puede ir a la basura normal, punto, por ejemplo, ¿no? Y de hecho también pasa una cosa similar con los otros, por ejemplo, con los residuos de sangre. Si el residuo de sangre, o sea, si lo que queda embarrado, imagínense, de sangre, un tubo de sangre, lo que hacemos es ponerle un recipiente con cloro, técnicamente ahí ya no, después de un ratito ya no es un residuo normal que tenga que irse ahí, como dice la norma, puede ir a la basura y ya, porque en realidad ya no es un tubo, que ya no tiene saturado de sangre, etcétera, ¿no? De hecho, así dice algo así la norma, que tiene que estar líquida incluso. Si tuvieran incluso más sangre, pero estuviera seca, ya no se considera como el residuo normal. Por eso les preguntaba de qué. Quiero pensar que en teoría sí lo vieron en los ABCs y todo eso, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que no, sangre tiene que ir a la bolsa roja. Imagínense si todos los algodones con poquita sangre fueran a las bolsas rojas, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieramos ver, Nidia y así? Pues nada más decirles que los otros residuos sería todo nuestro material, ¿no? Nuestro consumible que le llamamos nosotros, que son las puntas, los tubos, pero estos, como es material que ya viene estéril y de primer uso, lo que hacemos es colectarlos en unos recipientes con hipoclorito y estos, tenemos la oportunidad de usarlos una vez más, no para las extracciones, sino para otras técnicas. Y pues esos serían todos los residuos. Si no los juntáramos, diríamos, lo que haríamos sería después de colocarlos en hipoclorito, enjuagarlos, escurrirlos y depositarlos en la basura municipal. Pero todo lo que tenga contacto con fenol, puntas, guantes, papel, si se les derrama y lo tienen que limpiar, todo eso va a ser separado, se junta en un recipiente, en un contenedor, y posteriormente ya lo llevamos a desechar como residuo tóxico, ¿ok? Nada más para que sepan. Sí, y también les iba a comentar que acuérdense que ahí tienen infografías en la plataforma para que se vayan imaginando la metodología, porque a veces cuando la están leyendo como que les cuesta trabajo decir, ay, ¿cuál es una punta, ¿no? O qué es un tubo de punta cónica, etcétera. Entonces, pues igual ahí hay imágenes que van representando y esperemos que más adelante ya puedan ustedes trabajar en el laboratorio, pero es importante, como dice la maestra Nidia y como dice el profesor Alejandro, que ustedes sepan cómo vamos a desechar esos residuos que estamos generando, porque si llegan al laboratorio y no saben o no leyeron la práctica, pues sí va a ser complicado trabajar ahí. Aprovechen ahorita que están en su casa entonces. Y ya creo que ya sería todo, Ale. Y sí. Bueno, como creo que ya no hay ninguna duda, comentado, sugerencia, chisme o mala palabra, recordatorio, la siguiente sesión sincrónica es dentro de 2 semanas, creo. Sí. Sí. No, sí es. Sí, y pues la siguiente es la 1 de pontificación y catequesis. Y acuérdense que las actividades son asincrónicas, que el previo se entrega antes de las 10 y el examen previo está dentro del horario del laboratorio, etcétera, 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 ¿no? Lo que ya sabemos. ¿No? Y pues si no hay dudas, comentarios o nada, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Y pues ya ven que nos podemos comunicar por el Face, lo que sea.
Y nada más. Adiós. Hasta luego, profesores. Nos vemos. Nos vemos.